pasar el vaso visitando Clorinda. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta visita? Así que ha estado en la capital también, ¿no? Bueno, quería venir a la oficina de Clorinda porque es una oficina que la verdad que no tenía muy buena imagen dentro de lo que es ANSES Nacional, pero se pudieron hacer las correcciones necesarias y hoy en día estábamos ahí revisando los números. La verdad que es una oficina con muy buenos números, que atiende muy bien a la gente. Estaba viendo, por ejemplo, el ausentismo de los empleados, es de los más bajos de las oficinas de todo el país, así que la realidad que hay es, hoy en día ya podríamos decir que en algunos aspectos es una oficina modelo, está trabajando muy bien. ¿Esa mala imagen a qué se debía? Había un núcleo de corrupción en las cuales se daban jubilaciones a personas que no viven en Argentina ni que tampoco habían vivido en Argentina. Y bueno, esto es un tema que ya se venía hablando hace muchos años, pero nunca se había hecho nada al respecto. Esta gestión de gobierno decidió cortar a esos vivos, digamos que sacaban dinero público, dinero de todos los argentinos que no correspondía, y hoy ya la situación está regularizada. Aquí quiero ser bien claro también que para pasar tranquilidad, ¿no es cierto? Porque es verdad que hay, como en todos lados, ¿no?, un grupo de vivos que se quieren aprovechar de nuestros adultos mayores, pero la mayor parte de la gente no, la mayor parte de la gente tiene sus beneficios correctamente. Nosotros estamos aumentando la cantidad de jubilados en la provincia de Formosa, hemos también aumentado todos los programas de asignaciones por hijo. De hecho, tenemos más de 130.000 niños en Formosa que están cubiertos por los programas de ANSES y vamos a sostener eso y aumentarlo. Simplemente cuando se trata de un hecho con corrupción, ahí sí lo queremos cortar. En esa sintonía, ¿se ha hecho la sintonía fina necesaria para esa corrección, para que no pase que haya casos que no corresponden, digamos, ¿no?, quitarle la pensión y demás? Estamos yendo muy al detalle en todos los casos. Fueron 3.939 jubilaciones que se cortaron y ahora tenemos que dar un paso hacia adelante, ¿no es cierto? Porque dado este tema se investigaron otro tipo de jubilaciones, pero la mayoría de ellas están correctas, así que tenemos que regularizar la situación para que la gente pueda seguir cobrando sus beneficios. Y en el caso de Formosa, por ejemplo, también con Alberdi, ¿ha pasado algo en estas últimas horas? También, no solo acá en Clorinda, sino también en Formosa con Alberdi sucedía lo mismo, y sucede lo mismo también en otras provincias de frontera, ¿no es cierto? Es algo que no escapa a todo el resto de la geografía nacional. De hecho, tenemos casos también parecidos en Mar del Plata y en Santiago del Estero, que son provincias que no son de frontera, pero bueno, lo importante acá es que ANSES hoy representa más del 60% del presupuesto nacional, es decir, se ha aumentado la ayuda social en esta gestión de gobierno en todos estos años, pero tenemos que garantizar que esa ayuda social vaya realmente a las personas que tenga que ir, ¿no es cierto? Y tenemos muchos casos que podría ejemplificar esto. Uno de ellos son los créditos ANSES. Hemos dado muchísimo dinero en créditos, la realidad es que son más de 7 millones de argentinos que han pedido los créditos ANSES, acá en Clorinda también. Recién estuvimos atendiendo a algunos beneficiarios, había una beneficiaria que estaba muy contenta con su crédito, porque la verdad es que antes estas personas no podían acceder a un crédito de un banco. Entonces muchas veces terminaban endeudándose con un prestamista que al final les cobraba 300, 400% de tasa de interés, cuando el crédito ANSES es 10 veces menos eso, es la mitad de lo que cobra un banco. Esta persona, por ejemplo, me decía que gracias a eso yo se había comprado la heladera, recién me decía, el horno, la cocina, había equipado su casa. Me decía, ahora lo único que me falta es comprarme la casa, así que estaba muy contenta. Pero bueno, la verdad, cuando uno ve implementada la política pública, así en los casos individuales, es donde uno dice, bueno, esto funcionó, ¿no es cierto? Esto vale la pena, hay que poner más dinero acá. Por eso yo disfruto mucho de estas recorridas, donde atiendo directamente a los beneficiarios, donde puedo conversar mano a mano, y nadie me la vende cambiada, ¿no?, como dicen, porque a veces si uno se queda en una oficina en Buenos Aires, se pierde de la realidad, ¿no? Se queda con datos, con informes que a uno le presentan, pero no hay nada mejor que venir acá para ver realmente cómo funcionan las cosas. Bueno, año de elecciones y muchas veces se utiliza parte de la campaña el miedo de te van a quitar tal cosa, vas a recibir menos en tal otra, o tal plan o cobertura social va a disminuir. ¿Qué se le dice a la gente para que esté tranquila? De vuelta, pasar tranquilidad. En estos 3 años hemos aumentado un 16% las jubilaciones en la provincia de Mendoza, es decir, hay 16% más de jubilados en la provincia de Mendoza. Tenemos una fórmula de actualización automática de todas estas jubilaciones
Hemos también agregado esta fórmula a partir de 2016 a todas las pensiones no contributivas y a las asignaciones por hijo, porque recordemos que antes estos beneficios no tenían aumentos, no tenían estos aumentos automáticos. Entonces, ahora estamos tranquilos de que no depende del buen humor del político de turno. Tiene estos 4 aumentos que ya están establecidos por año, así que eso da mucha tranquilidad. Y por otro lado, también decir que hemos puesto una ley en 2016 que garantiza el sistema público de seguridad social, tanto el jubilatorio como el de asignaciones por hijo. Nosotros confiamos en este sistema y por eso estamos trabajando tanto para fortalecerlo, para cortar aquellas cosas que haya que cortar, estos fraudes como el que sucedió acá, pero eso nos fortalece, ¿no es cierto? Porque hace que un sistema que pueda perdurar en el tiempo, que sea un sistema justo, que sea un sistema transparente, que es lo que buscamos. Con respecto a la reparación histórica, ya tiene un recorrido. Bueno, ¿cuál es el balance de esta implementación? Estamos muy contentos, ya son más de 1 millón de jubilados de todo el país que están cobrando la reparación histórica. La realidad que era una herida muy grande que tenía la Argentina, ¿no es cierto? La mayor cantidad de juicios que tenía el Estado Nacional eran de nuestros propios jubilados. Entonces, ¿qué país puede salir adelante si no respetamos a nuestros adultos mayores? Es imposible, es imposible. Tenemos que empezar por ahí. No podemos pagar una plata. Se hablaba mucho, por ejemplo, ¿se acuerdan de los fondos buitres, de los holdouts y demás, que había que pagar esa deuda? Pero no podemos pagar esa deuda sin antes pagarle la deuda a nuestros propios jubilados. Por eso fue una decisión valiente del presidente, que a pesar de ser años, como decimos siempre, de vacas flacas, donde la plata no sobra, el gobierno haya tomado esta valiente decisión de pagar todos estos juicios, que en promedio son más de 5.000 pesos por mes de aumento. Entonces, si hablamos de una jubilación, por ejemplo, de 10.000 pesos, hoy es una jubilación que está en 15.000 pesos, además de los aumentos por inflación, ¿no es cierto?